Ya. Cuando nosotros hablamos de temperaturas, señores estudiantes, existe riesgo tanto en temperaturas altas como en temperaturas bajas. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, aquí cabe la palabra de todos los, todo en exceso es malo. Recordemos que tenemos riesgo en temperaturas altas. Por lo general, esto se da más en la Amazonía como en la costa, por las altas temperaturas, por el clima, obviamente por la lluvia, ¿ya? Y temperaturas bajas, bueno, tenemos acá en la sierra y en ciertos tipos de empresas, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ocupaciones afectadas? Miren, los chefs. ¿Por qué serán los chefs, señores estudiantes? Porque están expuestos, profe, a riesgos con temperatura, el tema de cortes, en distintos lugares. ¿Ya? Los chefs están expuestos a temperaturas altas como a temperaturas bajas. Imagínense en una cocina industrial, donde un chef está cocinando en el horno y está preparando todas las cosas y luego tiene que ir a ver las carnes en la nevera o en el freezer o en el cuarto frío, ingresa, saca y nuevamente sale y está expuesto al calor otra vez y luego así, 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 entonces, sí, está expuesto, ¿ya? Las personas de las minas están expuestos a temperaturas altas, ¿ya? Porque dentro de la mina, obviamente por la energía geotérmica, sí, existe bastante temperatura. También tenemos los botezeros. Bueno, ya es un oficio ya muy poco realmente. No sé si han visto en el Facebook estos videos de los chinos que hacen estas cosas maravillosas con los vidrios, que soplan y hacen unas cosas maravillosas. Ya. Aquí en el Ecuador ya no se ve eso, pero están expuestos. El tema de aquí de la temperatura es que toda la temperatura ingresa al cuerpo por la faringe. Entonces puede quemar pulmones, puede quemar la faringe mismo, el estómago, ¿ya? Las personas que trabajan en canteras, ¿sí? Y aparte, obviamente, por el exceso de temperatura, aparte tienen el material particulado, ¿sí? Y que tranquilamente puede ocasionar una silicosis, ¿ya? Que es la silicosis de una enfermedad que afecta a los pulmones. Y miren, nuestros maestros de albañiles, ¿sí? A ver, ahora sí son también profesiones que están expuestas a bajas temperaturas. Ya, miren, las personas que despostan pollos, las personas que trabajan en atuneras, miren, tenemos esto, ¿ya? Los marinos, el personal de las rosas, ¿por qué el personal de las rosas? A ver, chicos, ¿por qué el personal de rosas? ¿Estarán expuestos a altas temperaturas o a bajas temperaturas? A bajas temperaturas, profesor. Hace frío, ¿eh? Cuando hacen el empaque de las rosas hace bastante frío, ¿sí? Entonces, miren, está con un saco, con unos guantes térmicos, con todo eso, con todo el equipo de protección personal. Otros agricultores, el personal que trabaja con helados, verán. Miren, antes, bueno, hace muchos años se utilizaba
bastante el hielo seco. Bastante el hielo seco. Para los helados, para conservar los productos. ¿Ya? Esas personas que trabajaban con el hielo seco, sí, algunas personas sufrieron ciertas quemaduras, problemas en la faringe, ¿no es cierto? Por el humo del hielo seco, problemas en los pulmones, ¿sí? Personal que trabaja en petroleras, póngase. Justo en la pandemia, perdón chicos, estoy con medio con un poco de resfriado. En la pandemia, una empresa de helados bastante conocida aquí en Quito, ¿sí? Me llamó por una asesoría de seguridad. Entonces, bueno, fui, les hice la inspección, obviamente les cobré un valor por la inspección y todo eso. Entonces, claro, ellos me decían, me iban preguntando. Entonces, bueno, yo le dije, Sam, ¿cuál inconveniente tienen? ¿Tienen algún inconveniente, alguna cosa con un trabajador? Entonces, claro, la jefa de talento humano me coge y me dice, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa, ingeniero, es que tenemos el problemita con unos 2 operarios. Entonces, los operarios ya trabajan 15 años con nosotros y ellos trabajan en la parte de mezclado. ¿Cuál es la parte de mezclado? ¿No es cierto? Hay la máquina, ¿no es cierto? Que es la cremadora para hacer helado, ¿no es cierto? Entonces, ingresa el sabor, ingreso la crema de leche, meto algunos ingredientes, ingreso a la batidora, que obviamente inyecta nitrógeno para enfriar el producto y sale obviamente el helado ya como crema, obviamente congelada. ¿Ya? Entonces, estas dos personas trabajan en esa área y obviamente están expuestos a bajas temperaturas. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Estos señores ya comenzaron a tener algunos síntomas de tos seca, ¿sí? Y dolores en los pulmones. Entonces ellos estaban asustados porque justamente, y bueno, y con justa razón, que muy probablemente tengan una enfermedad ocupacional. Y cuando tengan una enfermedad ocupacional, obviamente ellos pueden coger un abogado y demandar a la empresa. La empresa tiene que indemnizarles a ellos, aparte no les pueden despedir, entonces todo eso se vuelve un trámite, ¿ya? Entonces es muy necesario conocer esto y mire, o sea, a ver, si nos ponemos a pensar, ¿qué era lo más fácil de darles a los trabajadores? Unas chompas térmicas, unos guantes térmicos, o sea, no es ni siquiera la gran cosa, verán, señores. Por eso es muy necesario conocer este tema de la seguridad de salud ocupacional, ¿sí? Porque en algún momento ustedes dirigirán gente por sus trabajadores, todas esas cosas. Entonces, miren, ya cuando te pasa, ya están preocupados porque posiblemente te van a demandar, alguna cosa así, estamos preocupados, ¿ya? Y no debería ser así, ¿ya? El fin de semana coincidí con una persona que tiene una empresa constructora y claro, le iba explicando todo el tema de seguridad de salud ocupacional. Y bueno, este señor no conocía nada del tema de seguridad de salud ocupacional. O sea, ¿cómo construye, Dios mío? O sea, está ahorita construyendo un condominio en unos condominios en el Valle de los Chillos y no sabía nada del tema de seguridad de salud ocupacional, pero nada, nada de nada. Porque yo le preguntaba y sus albañiles tienen la certificación por competencias. Me decía, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces, miren, es muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque luego pasan accidentes, pasan muertes, y ahí sí, les toca uno sobre otro. Ahí sí es plata. ¿Ya? Entonces es muy necesario conocer esto porque eh, ustedes en algún momento tendrán sus negocios, ustedes algún momento van a ser jefes, algún momento van a tener su personal. Entonces tienen que conocer la importancia de la seguridad y salud ocupacional. Y si son empleados, obviamente deben conocer sus derechos en temas de seguridad y salud ocupacional. ¿Ya? Entonces miren, o sea, empresas grandes les pasa esto. Peor las empresas pequeñas, ¿sí? Entonces hay que tener en consideración eso. Hay tres fuentes principales de calor.
La temperatura del aire, el viento, la radiación del sol, las máquinas y los procesos, el trabajo muscular. Al aumentar el trabajo físico, los músculos generan calor, ¿sí? El cuerpo humano necesita mantener una temperatura interna aproximadamente de 37 grados centígrados, ¿ya? Efectos del calor. Tenemos fatiga, deshidratación, dolor de cabeza, ¿ya? Alucinaciones, vértigo, vómito, desmayo. El golpe de calor es el más grave. El golpe de calor se da a partir de los 42 grados, cuando ya la temperatura del cuerpo, o sea, 40 grados es de hospitalización, señores, una fiebre de 40 grados es de hospitalización. Imagínense en 42 grados. Cuando ya, cuando ya excede la temperatura del cuerpo, comienzan dolores de cabeza, escalofríos, alucinaciones, calambres, agotamientos, ¿sí? Esto por lo general se da mucho en los campamentos petroleros o en los campamentos en la costa o en la Amazonía, ¿ya? Yo tengo un amigo que trabaja para una petrolera, entonces él, un día, un trabajador había estado trabajando en la torre de perforación al mediodía, ya le tocaba realmente el relevo, porque ellos cambian cada hora por el calor. Resulta que se desmaya, pierde el conocimiento, se golpea la cabeza, porque obviamente, y estaba con arnés de seguridad, ¿ya? Entonces pierde el conocimiento, se cae de la torre, ¿no es cierto? Se golpea con uno de los fierros de la torre. Adiós, ¿ya? Entonces, y eso que obviamente en una hora de trabajo, ¿no? Entonces, mire. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, obviamente la empresa de servicios petroleros no se hace problema, porque para ellos parar un día es millones de dólares. Entonces, ¿qué pasó? Se arregló con la viuda, me comentó que eran $120,000 de indemnización, tenga. Ellos tramitan mismo con el IES el tema del accidente, luego listo. eh, Se gestiona el tema del Montepío con la viuda, le entregan los 120,000 y listo, se acabó, no hay problema. Y siguen trabajando, ¿ya? Pero es importante conocerlos. En las petroleras que tienen ese nivel de dinero, obviamente no hay ningún problema, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con empresas pequeñas? ¿Qué pasa algún accidente, alguna cosa? Hay muchas empresas que quiebran, la verdad. Yo conocí a un señor que tenía una empresa, recién estaba como que empezando, eran chicos del señor. Estaba con esta parte de rutas de entrega, estaba como que empezando con una empresa de logística, ¿ya? Estaba recién empezando el señor. Eh, Realmente me dio mucha pena porque el señor, claro, con mucho esfuerzo se compró su primer camioncito y luego se compró su segundo camioncito, pues, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo de años, ¿ya? Todavía tenía un trabajador y claro, obviamente le había tocado en una ruta del, que le había mandado el mismo dueño de la empresa. Pues claro, el señor, bueno, este señor, este chofer más bien dicho, entonces va a la ruta y todo eso, se choca y se mata, ¿ya? Entonces, claro, o sea, el chofer no tenía IES, ¿ya? Fue un accidente de trabajo, o sea, claro, ahí en ese sentido, en esa parte, ahí sí van de una los abogados. Pucha, los abogados laborales están, pero como qué, ¿ya? Entonces, claro, le indemnizó porque obviamente no podía haber viajado, o sea, tenía que cumplir la ruta, pero fue muy irresponsable realmente enviarlo en la noche, en la madrugada, ¿ya? Entonces fue un punto en contra para el empleador. Entonces, claro, no, obviamente ya llegaron al juicio, el señor le tocó arreglar también, todo eso, aparte de los gastos del camión. Y bueno, el señor realmente cogió, vendió el único camión que le quedó, vendió, le pagó a la viuda,
camión que quedó medio para arreglar, también lo vendió. Y el señor cogió y se fue para España a trabajar allá, ¿ya? Pero miren, ¿cuál es el tema, no? O sea, el tema es importantísimo de seguridad y salud ocupacional porque, miren, no estaba afiliado, ya, jodido. Posiblemente si hubiera estado afiliado, capaz del IES se hacía cargo de eso. Ah, tal vez pudo haberse catalogado como un accidente de tránsito o como como algo, tal vez una acción insegura que hizo el chofer. Pero eso, ¿cómo lo compruebas? A ver, ustedes que estudian transporte, ¿cómo lo comprobarías eso? Señores, Yo creo que, profe, mediante un proceso de investigación, eh, de qué información se le entregó al conductor, funciones, procedimientos, qué actividades debía realizar, qué actividades no podía realizar. Entonces, en función a todo eso, creo que se reúne esa información y se va determinando. ya. Sí, también tal vez puede haber, bueno, ahorita hay estos sistemas de controles de velocidad, ¿no? Cual te mide la velocidad que iba el trabajador y todo eso, ¿no? Pero el problema radica en que algunas personas no invierten en eso, en nada. O sea, se compran el camión, es le maneje y bye, ¿ya? Entonces esto le pasó al señor y realmente, y no era una persona mala el señor, pero le tocó así. Entonces, miren, imagínense, con mucho esfuerzo, trabajando casi 6, 7 años, estaba ya iniciando, le tocó vender todo eso, deshacerse y irse a España, a comenzar de nuevo, ¿ya? Entonces es importante este tema. Entonces, efectos del frío, disminución de la circulación sanguínea periférica, desactivación de la transpiración, congelamiento de las extremidades, ¿sí? Temblor involuntario, comportamiento extravagante. No sé si han visto en las películas cuando están ahí en medio del frío o alguna cosa así y las personas como que comienzan a alucinar o tener un comportamiento extravagante y ustedes dicen, no, pero es que es película nomás, ¿ya? No, no es así. ¿Qué es lo que pasa? Verán, cuando existe demasiado frío, al contrario del calor, todo nuestro sistema sanguíneo como venas y todo eso se reducen, no se dilatan, ¿ya? Con calor, porque con calor se dilatan. ¿Y qué es lo que fuerzan? Entonces, esto es una vena, ¿no es cierto? Con el calor se aumenta, el corazón tiene que bombear más sangre y pueden darle un paro cardíaco. Al contrario de cuando existe temperatura baja. ¿Qué es lo que pasa? Las venas se reducen, ¿no? Entonces, está así normal y se reducen las venas, ¿ya? Por el frío. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra sangre no llega mucho al cerebro, no oxigena el cerebro. Entonces, comenzamos teniendo un comportamiento extravagante. Entonces, que nos da la hipotermia y todo lo que conlleva, ¿ya? El tema el tema de medidas de prevención y control. Temas de aire acondicionado. Bueno, en caso de que se pueda tener aire acondicionado, en caso de bajas temperaturas, ropa térmica, controlen el tiempo de adaptación, ¿no es cierto? No lo voy a poner a un trabajador que está en todo el sol las 8 horas. ¿Por qué? Porque se me va a cansar, se me va. Hubo un accidente, verán, de unas personas que mantienen este tema de los jardines, ¿no es cierto? De las avenidas o de todo eso, que cortan el césped, ¿no? Esto había pasado en la Amazonía. Pero miren la ignorancia de los municipios, o sea, porque en verdad, o sea, son ignorantes. O sea, esa es la palabra. No hay otra palabra para describir cómo son, a lo menos en los municipios de otras provincias. ¿Ya? Para usted hacer ese trabajo, imagínense, pasa en la Amazonía, con un calor, que obviamente en la Amazonía cuando hace sol, ¿ya? El trabajador estaba con esas podadoras grandes, ¿no es cierto?
ya, puesto su chaleco y todo eso, su casco, ya. Imagínense trabajar a las 10 de la mañana con ese solazo, ¿no es cierto? Desde las 9. 9 no es tanto calor, pero 9, 10, 11, 12. Cuestión de que al mediodía el señor ya no avanza, pues. O sea, ya no avanza, o sea, ni siquiera ponen un punto de hidratación para que las personas estén hidratándose cada hora, ya, nada, o sea, nada. O sea, al rato la persona pierde el conocimiento, le vence con toda la motoguadaña y todo eso, porque claro, al rato de que se desmaya, le vence la motoguadaña. La motoguadaña se cae encima de él y fuag le corta la cara. Así de sencillo. ¿Ya? Literal le cortó todito, algo así creo que era, pero le abrió desde acá. ¿Ya? El jefe de cuadrilla, ¿dónde estaba? ¿Y por qué les cuento esto? Porque pasó al frente de la casa de mi papá, allá en Archidona, en la Amazonía, ya en el Archidona Napo. Entonces justo estábamos ahí, me acuerdo, un día, creo que era vacaciones, entonces estábamos pasando ahí. Entonces así pasó el accidente. Ese rato, claro, desesperado, listo. Dime un ratito.
Mil disculpas, chicos. Discúlpenme, pero estoy medio de niñero el día de hoy. ¿Ya? Entonces, bueno. Ventilación. Con este factor de riesgo, bueno. ¿Qué es la ventilación? La ventilación va a estar directamente relacionada con la temperatura, ¿ya? La ventilación es el movimiento de aire en un espacio cerrado producido por su circulación o desplazamiento por sí mismo, ¿ya? Punto. ¿Por qué es peligrosa la ventilación? A ver, señores, ¿por qué es peligrosa la ventilación? Señores, Ayuda, profe, a liberar lo que son, bueno, de un determinado espacio o un puesto de trabajo, liberar yo, que sea algún tipo de gas, a circular aire fresco y ese tipo de cuestiones. ¿sí? Por lo general la ventilación es peligrosa. ¿Por qué? Cuando no hay suficiente ventilación en un espacio cerrado, ¿ya? Recordemos que existen ciertos espacios que no hay ventilación y que pueden acumular cierto tipo de gases tóxicos, como son los espacios confinados. ¿Cuáles son los espacios confinados? ¿Ya? Estamos hablando de alcantarillas, estamos hablando de cisternas, ¿no es cierto? Estamos hablando de tanques de combustible, ¿ya? Esos son espacios confinados. La próxima clase vamos a ver, obviamente, este tema de los espacios confinados y por qué es peligroso el tema de los espacios confinados. Me acuerdo en el 2018 por ahí que una familia, el padre bueno, el cabeza de hogar, por buen samaritano, en Santo Domingo pasó, si quieren lo pueden googlear, por samaritano había entrado a limpiar una alcantarilla. Entonces, claro, obviamente, la alcantarilla es súper peligrosa porque tiene gases tóxicos, ¿ya? Como el metano, con el monóxido de carbono. ¿Por qué? Porque son gases que se producen de la oxidación de la materia orgánica y de todos los químicos que se generan. El H2S, el hidróxido de azufre, ¿ya? Y que a la final, bueno, el hidróxido de azufre sí se percibe un poco, ¿ya? Pero el monóxido de carbono no. El metano también, ¿ya? Y existen otro tipo de gases. Entonces, miren, ¿qué pasó? Resulta que, claro, ¿no? Obviamente este señor pierde el conocimiento. Entonces el hijo le va a ver, se baja de la alcantarilla a tratar de salvarle de la desesperación, obviamente, y él también se desmaya, tratando de salvar al papá. Tercer hijo, claro, ya llama a o sea, ya hace escándalo en el barrio y todo eso, y él también se entra, pero él también se desmaya. ¿Por qué? Porque existen gases, ¿sí? Que están dentro de estos espacios confinados, que en verdad son tóxicos. ¿Y qué le producen a usted? Una intoxicación. Sus pulmones obviamente se llenan de estos gases y usted solo pierde el conocimiento y su corazón se paraliza. Punto, para de contar. Es como pongas en el ejemplo de los policías que se duermen, que se mueren con el aire acondicionado prendido. ¿Por qué? Por el monóxido de carbono. ¿Ya? Entonces, bueno, la próxima clase vamos a centrarnos en este tema de los espacios confinados porque me parece súper importante que nosotros lo veamos, o sea, lo conozcamos. Porque es sumamente importante no entrar en estos espacios confinados nunca. Que porque se me cayó la llave, entonces abro la alcantarilla y me meto. No, jamás. Ahí dejen la llave, no hay problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son en verdad espacios bastante peligrosos. Obviamente que en algunas habrá atmósferas peligrosas, ¿no? En cierto tipo de tóxicos, pero ustedes no saben. ¿Ya? Pónganse las personas que trabajan limpiando estos tanques de combustible y todas esas cosas. Ellos llevan equipos especiales para medición de gases.
primero hacen la medición de gas y luego entran. Bomberos han fallecido pues en espacios confinados, señores. ¿Ya? Entonces eso es importante. El día de hoy, bueno, vimos de ventilación y temperatura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a pasar un documento, un documento al grupo de WhatsApp ahorita mismo. A ver. A ver. Listo, chicos, les pasé. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Este es un documento en el cual se detallan lo que se suscitó en un accidente. Esto de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a identificar qué tipo de acciones inseguras. Vamos a leer todo esto. Y vamos a identificar cuáles fueron las acciones inseguras y las condiciones inseguras. ¿Ya? Una hoja, nada más, señores. Pero necesito que me describan acciones inseguras y condiciones inseguras para hoy. Entonces, 20 minutos de lectura y lo van subrayando y lo van poniendo acciones inseguras y condiciones inseguras. ¿Ya? Todas estas 3 semanas nos vamos a manejar clase 1 hora, taller, clase 1 hora, taller, ¿para qué? Para ir complementando los 4 trabajos que debemos tener en cuenta para el primer parcial. Y obviamente el examen, que eso yo ya les diré cuándo les voy a tomar el examen. ¿Ya? Entonces, manos a la obra, por favor. Yo ya les habilito en la plataforma virtual hasta las 8:10. Ni un minuto más, porque obviamente se van a leer, se van a demorar 20 minutos leyendo e identificando las acciones y condiciones inseguras. En 1 hora se puede hacer tranquilamente. Listo, chicos, manos a la obra.